Diario de a bordo, 14 de mayo. El viaje había sido tormentoso y accidentado por la resaca cuando Ginebra avistó un pequeño lucernario a través de su catalejo. Entonces avisó a María y al resto de mujeres colocadas en puntos y embarcaciones estratégicas. Un náufrago escocés arribaba al puerto de A Coruña creyendo ser la soñada Ítaca. Quizás era un peñón de hielo diluido en un vaso de otro licor. Los viajes poco tenían que ver con los grandes descubrimientos y las empresas ultramarinas. No eran tiempos de piratería ni de venganzas hacia la Armada Invencible. Los escoceses buscaban la independencia de la pérfida Albión recorriendo el globo terráqueo. En una salutación de bienvenida, la ola azarosa arrojó a Walker sobre la playa por invasor. A pesar de las arenosas murallas de contención y las algas. Los cielos se abrieron como las empalizadas, y de ellos brotó la ira en forma de lanza empuñada por María para replegar la incursión y retroceder algunas posiciones de los barcos. Tal vez María se transforma en arborescente y se mimetiza con el paisaje para difuminar el dolor y la violencia desatada por los invasores. Seguramente su lanza no es una daga, y sí un instrumento afilado del que brotan sonidos. Quizás Penélope ha tejido una red que une los mástiles y entre las algas divisa un nudo marinero entre la mar arbolada y el reflejo transparente de las aguas. Con certeza Walker espera a la Penélope del pincel sentada en su barca vikinga. Está cansada de tanto periplo y del mito de María Pita. Mientras, Ulises canta.